La música es como contar una historia y es la historia que siempre estamos contando cada una de las personas, incluso hasta las personas sordas les gusta la música. Y la producción musical para mí lo que es tratar de devolverle al planeta un poquito lo que el planeta me ha dado a mí. Tratar de devolver lo que más pueda de mi parte, para que sea algo armónico y algo que ayude a pensar y a salir adelante, generar pensamiento crítico, digámoslo de esa manera también. ¿Sientes que la música no concuerda en esta escena? Quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Magazine de Cine, para que entiendas la importancia que tiene la música en el cine. Acompáñanos. Yo hago música para estar cuerdo. Yo creo que yo hago música porque es como mi escape, mi canal de escape. Y una vez, o por lo menos empiezo de esa manera, y una vez como que adquiero las herramientas para hacer música, siento que lo mejor que yo puedo hacer con mi música es comunicar. Tiene que ver con mi entorno político, mi entorno social, todo. Entonces, por ejemplo, yo privilegio o me gusta mucho trabajar en proyectos que son afines a lo que quiero decir también. Entonces, cuando me llaman para una película en la que hay una conexión comunicativa con el director, es maravilloso, porque sí es como una necesidad de decir cosas. Hay películas donde el rol que se le asigna a la música es puramente como atmosférico, es como crear un estado de ánimo. Y hay otras donde sí se le delega un montón de responsabilidad más, y sobre todo donde si hay un diálogo chévere con el director, pues se pueden crear o se pueden pensar cosas que posiblemente el director, ni el guionista, ni nadie había pensado, ¿no? Digamos que ese es el primer encuentro, ¿no? Como vernos la película y determinar, no sé, usted está pensando en esto, yo creo que sí, se puede, lo que usted está pensando, o no, ¿por qué no mejor nos vamos por este otro camino? Y bueno, ya ahí dependiendo de las decisiones que se tomen, del estilo musical que se decide hacer, de la duración, de muchos aspectos como esos, pues entonces cambia un poquito mi trabajo, ¿no? Hay varias posibilidades de modelo de trabajo, ¿no? Una cosa es si tengo que hacer todo en mi estudio, y otra cosa es si tengo que escribir partes, si tengo que contratar músicos, si vamos a grabar en Bogotá o si nos vamos a ir de viaje, ¿no? Hay muchas formas. Y la que determina todo eso es la película, ¿no? No debería ser el gusto del compositor el que determina, qué sé yo, si la música se hace con sintetizadores o con orquesta. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del Hack de hoy. En esta sección vamos a hablar de automatización, que es un proceso utilizado para música y para mezcla de sonido para cine. Entonces lo primero que hacemos es abrir el software, importamos los archivos, el comando es Ctrl+I, lo seleccionamos con Shift y flecha abajo o arriba según donde estén y Enter para abrir. Creamos una sesión multipista, ajustamos los valores, 48.000 Hz y 24 bits. Seleccionamos la carpeta, cambiamos el nombre y vamos a abrir.
esta multipista arrastramos los audios que acabamos de importar. En este caso, como los audios fueron grabados en consola, tenemos que pasarlos a mono. Entonces, con flecha arriba me paro en el canal izquierdo, con control A selecciono toda la información del canal, control C para copiar, paso con flecha abajo al canal derecho y lo pego la información con control V. Vuelvo a la multipista y hago lo mismo con los otros 3 canales. Flecha arriba, control A, control C, flecha abajo, control V. Para acá en la parte del mezclador voy a usar solamente los primeros 3 canales, que son los que tienen información, el resto los apago, los muteo. La automatización que vamos a hacer en este momento es solamente de volumen. Entonces voy a bajar los volúmenes de los 3 primeros canales y le voy a decir que en la parte de reproducción, de escritura, le voy a decir que es escribir al primer canal. Lo pongo a reproducir con L y empiezo a subirle el volumen dependiendo de lo que necesite. Voy a hacer lo mismo con el segundo canal, le doy escribir, le reproducir. Acá lo que voy a hacer es seleccionar solo una parte de la secuencia con O para darle final. Vuelvo acá en escribir, le doy reproducir y juego con el volumen del canal. Hago lo mismo en el último, le doy escribir y juego con el volumen del canal. La vuelvo acá al inicio de la secuencia, vengo al mezclador y pueden ver cómo funciona ya la automatización. Se quedan guardados los canales con el volumen de cada, como lo estuve moviendo. Bueno, espero que este hack les pueda servir, que lo utilicen un montón en su música o en sus proyectos audiovisuales, y hasta pronto. De la misma producción uno comienza a decir, bueno, vamos a hacer un leitmotiv, o sea, como un motivo melódico que identifique a esta obra. Por ejemplo, Star Wars, todo el mundo escucha la canción de Star Wars y de una vez uno ya se monta en la nave espacial de uno. O uno escucha El Señor de los Anillos, la música, y uno ya sabe qué es eso. Esos son los leitmotivs, que es lo que hace identificar que tal obra musical pertenece a tal obra audiovisual y están totalmente relacionados. Lo que se comienza a hacer es precisamente comenzar a trabajar en ese leitmotiv. Entonces se elige una armonía específica, se comienza a trabajar en una melodía. Técnicamente, pues, computador, Pro Tools, teclado, guitarra, todas las herramientas que uno pueda tener en el momento para comenzar a capturar. Y uno comienza a hacer noticas y y comienza, la idea es armar siempre una canción de 30 segundos, solamente 30 segundos. Y en esos 30 segundos como tratar de demostrar eso. Todo eso, y lo pone totalmente básico. Después uno le muestra al director, el director dice, vamos por buen camino, entonces ya comenzamos a embellecer y ya el director comienza, listo, esta parte, entonces yo quiero que esta parte sea como la parte de los cabezotes de las entradas y salidas a comerciales, con esta melodía que ya me gustó, y esta va a ser la melodía principal del intro, pero necesito más larga, no sé qué, ahora necesito para otra parte que haga contrapunto con esto. Entonces uno ya comienza, al igual que en el Señor de los Anillos, está la canción del Hobbit, de Hobbiton, que se escucha con la flautica, pero también está la otra canción que es la canción más densa. Entonces, pero todas se compenetran
a veces no están en la misma armonía, pero tienen el mismo concepto. Entonces comenzar a buscar más melodías, más armonías dentro del mismo concepto. Y por último, lo que pues uno hace ya después de tener esas composiciones, uno puede tener, digamos, toda la canción con una melodía, digamos, en un saxofón, por dar un ejemplo. Y después le quitamos el saxofón y solamente dejamos la armonía. Y esa armonía sola, sin el saxofón, funciona para las partes dentro, ya cuando hay voces en off o cuando están en entrevista, porque pues da el mismo concepto, pero no tiene la melodía, entonces no se obstruye a la hora de audio, a la hora de mezclar el audio pues con la entrevista y todas esas cosas. Ese es el reto real de un compositor y de un productor musical a la hora de hacer música para audiovisuales. Digamos que para un largometraje se considera más o menos que un buen tiempo es alrededor de unos 2 meses de trabajo. Pero cuánto se gasta uno en eso realmente componiendo de esos 2 meses, eso cambia mucho de compositor a compositor. Casi todos empezamos como, tenemos un deadline dentro de 2 meses y empezamos a pensar en la música que vamos a hacer y no sé qué, y en eso se nos va un mes. Y resulta que tenemos el deadline ya una semana y ahí es cuando todo fluye y todos los cues salen, etc. Y mucha gente considera que es que uno estuvo rascándose la barriga durante 1 mes y medio y después es que realmente se puso a trabajar. Y eso no es así. O sea, creo que cualquier trabajo creativo necesita, primero que todo, pensar. En un solo día uno saca 1.000.000 de cosas y uno le muestra al director, no, sigamos intentando, entonces no dimos con el clavo. Lo importante es eso, es como que quede bien, no que le guste al director, sino que quede bien con el producto audiovisual que uno vaya a hacer. Entonces llegar a eso es complicado y por eso pues digamos la parte profesional de eso es precisamente eso, es encontrar ese lenguaje con el director para poder encontrar lo que realmente se compenetra con eso. Cada director decide. Nuestro cine colombiano contemporáneo, si lo ves, tiene poca música en promedio. Sobre todo un cierto tipo de cine colombiano que va a cierto tipo de festivales y que no sé, pareciera casi que un requisito que fueran naturalistas y entonces como que la intervención de la música se siente como una irrupción de irrealidad. Entonces hay varios directores colombianos que le tienen como miedo o respeto a meter música. ¿Qué es y para qué sirve el ecualizador y la reverberación? En audio, cuando hablamos del parámetro reverberación, hablamos de un parámetro que está muy relacionado con la acústica de los espacios. Por ejemplo, cuando tenemos un espacio que es grande, amplio y sus paredes reflejan mucho las ondas, vamos a tener un espacio donde hay mucha reverberación, hay mucho tiempo de reverberación. En cambio, cuando tenemos un espacio pequeño, donde las ondas más bien son absorbidas por las paredes o por el techo, tenemos un espacio que tiene un corto tiempo de reverberación. Cuando hablamos de ecualización, hablamos de un parámetro en el audio que se encarga de modificar el volumen de determinadas frecuencias que componen la señal de audio. Uno puede seleccionar el grupo de frecuencias que quiere afectar, ya sean los bajos, los medios o los altos. Cuando tenemos que medir frecuencias, utilizamos la medida estándar que son los hercios, los hertz. Y cuando tenemos que medir la amplitud de la señal, utilizamos la medida estándar que vendrían siendo los decibeles. Yo prefiero tener el control de un ensamble pequeño, de muy buenos músicos, a no tener el control con un ensamble grande. Es decir, si yo tengo 10 millones de pesos para pagarle a músicos, prefiero pagarle a 10 muy buenos músicos que a 20, ¿no? Entonces, ese es el factor principal, ¿no? Entonces, veo cuáles son las prioridades, ¿no? Hay casos donde desde el principio se decide
qué sé yo, en esta película la protagonista es la marimba. Y entonces se quiere una marimba por la sonoridad de la música del Pacífico y lo que sea. Pues entonces debo gastar proporcionalmente en términos de conseguirme un gran marimbero, ¿no? Esa es la prioridad. Si ya tengo el gran marimbero que toca maravilloso, que suena maravilloso, que se le graba muy bien, etcétera, etcétera, el resto puedo, por ejemplo, producirlo en mi estudio con instrumentos no necesariamente digitales, como en muchos de mis aparatos son análogos, pero son cosas que yo puedo grabar acá, ¿no? Yo puedo coger una guitarra y a través de la guitarra producir sonoridades que suenan más sintéticas que otra cosa, pero pues nadie tiene que enterarse de esas cosas. Es decir, el origen del instrumento, cómo fue grabado, debería ser completamente secundario y lo que importa es que suene bien, ¿no? Para grabar instrumentos análogos, obviamente lo mejor es tener un espacio que tenga una acústica perfecta. Tener buenos micrófonos, obviamente. Siempre la calidad de sonido estará directamente proporcional a la calidad de los equipos que uno tenga. Por ejemplo, en el estudio de grabación que tenemos ahora con los amigos, afortunadamente tenemos micrófonos ultra caros, que son ultra caros no por su precio, porque son caros, sino por cómo suenan. Eso ayuda muchísimo a la hora de cuando ya estás en la postproducción, a la hora de mezclar, a la hora de la guerra de las frecuencias, porque es guerra de frecuencias, esta frecuencia enmascara a la otra, la tapa, y entonces y poderle dar un campo a cada una. Cuando está perfectamente grabado, la lucha es mínima, toca hacer básicamente nada. Obviamente se ecualiza para que quede más definido cada zona de frecuencia. He utilizado todos los DAW, los DAW, que son, digamos, los editores de audio o de multicanal. He utilizado Pro Tools, Cubase, Logic, Ableton Live, que también sirve para eso, incluso Audition. Los he utilizado todos. Todos son herramientas muy similares. Tienen casi las mismas características, salvo los shortcuts que cambian, obviamente. Como dice el dicho, no es la flecha sino el indio. Entonces más que nada depende de eso. Por ejemplo, en lo personal no me gusta casi trabajar en Pro Tools, no me gusta. Toda la industria de la música y de la producción musical para audiovisuales trabaja con Pro Tools debido a su compatibilidad. En lo personal a mí me gusta Cubase. Igual si me toca trabajar en Pro Tools lo hago. Yo creo que lo más importante ahí, más que el DAW, más que esa herramienta, son los plugins que uno pueda tener. Los plugins que uno pueda adquirir comprados o bueno, bien sea descargándolos o que un amigo te los prestó o lo que sea. Si yo lo hago todo acá, normalmente hay una etapa posterior y es yo entrego stems, es decir, líneas de audio a quien vaya a hacer el sonido. Muchas veces por un gusto personal, como ven, pues a mí me encantan las máquinas, los aparatos. Entonces muchas veces me buscan para hacer ese tipo de cosas, esas cosas raras, digamos, ¿no? Cuando las cosas son raras, para que funcionen tiene que haber muchísima comunicación entre quien hace la música y quien hace el diseño sonoro. Entonces, sobre todo para no pisarse las mangueras y estar, no sé, estar haciendo un montón de música en una escena que se había pensado hacer un montón de sonido o cosas de ese estilo. Entonces, pues dependiendo de quién vaya a grabar, quién vaya a mezclar, quién esté haciendo el diseño sonoro, pues yo normalmente he tenido reuniones con esa persona y pues hay como pequeñas diferencias entre cómo le gusta a una persona trabajar la mezcla o otra. Si le gusta que yo premezcle algo, pues le entrego algunos canales premezclados. Si yo le tengo mucha confianza y conozco muy bien su trabajo, puedo dejarle una sesión más abierta. Entonces, generalmente nosotros nos ajustamos a los requerimientos del cliente. O sea, por ejemplo, Nat Geo nos exigió enviar un máster de 4 canales para 4.1, un máster estéreo normal con masterización a -8, que es para televisión, -12, perdón, para televisión. Desde el punto de vista técnico, digamos, para un estudiante o para una persona que esté comenzando, no es ningún misterio.
en saber cómo exportar eso, porque en internet está toda la información para hacerlo, que es, o sea, digamos, si te dicen lo quiero 24 bits a 48K de frecuencia de muestreo, o a 96, o a 192 para cine, ya sonido ultra real, o sea, todo eso uno lo puede lograr dependiendo obviamente el hardware que uno tenga, pero pues sí, o sea, no es algo como tan difícil de lograr. Lo más difícil de lograr es encontrar que suene bien. Ya la parte técnica de la exportada es más sencilla. Es una cuestión de confianza, ¿no? La persona que va a mezclar tu música, pues debe tener tu confianza, o tú te tienes que sentar ahí al lado el día de la mezcla. Porque si tú le entregas una sesión donde tienes 30 canales abiertos con 30 instrumentos y tú no estás ahí, la persona que mezcle puede ser que se le olvidó poner un canal y nadie se entera. Nadie se da cuenta, ¿no? Tú como músico tienes que estar como muy pendiente de que lo que tú te imaginaste, compusiste, grabaste, etcétera, se llegue, digamos, a su última versión de la mejor manera posible. Entonces, pues entregas una sesión, entregas los canales, pero lo más recomendable y lo ideal es que estés hasta el último momento en la sesión de mezcla, supervisando que todo salga bien. Es una basura, ¿no crees? Esperé toda mi vida por esto. El mundo va a empezar de nuevo. Voy a quemarlo todo. Mientras los que cantan música ranchera están resignados con la traición, los que cantan música romántica están arrodillados pidiendo que los perdonen. La banda sonora es todo el sonido, incluyendo el sonido directo, el foley, todo. La banda sonora es el espacio físico por el que viaja el sonido. Musicalización es cuando la música no es necesariamente original, sino que es alguien que pone la música, es como la sincronización de la música. Entonces, en este caso sería lo que yo normalmente hago, es la composición. La música tiene un montón de posibilidades de crear lecturas más profundas de lo que estás viendo, contradecir a veces lo que estás viendo. Uso instrumentos que son vehículos para comunicar una idea y el que sea mejor me sirve. Si para un proyecto me sirve el arpa, compondré para arpa, o sea, no lo privilegio por encima de nada. Y lo mejor que puedo hacer para mí, un compositor, es trabajar con los mejores instrumentistas posibles. Entonces, si un día conozco a un gran arpista, seguro empezaré a componer todo para arpa y así. Gracias por estar con nosotros en Magazine Vecino. Hola, soy Juan Felipe Salazar, soy director y productor de cine y televisión, me especializo en edición y efectos especiales y los invito a ver Magazine Vecino.